La Primera Guerra Mundial fue un conflicto armado que se llevó la vida de entre 15 a 20 millones de personas en tan solo los 4 años que duró. Ninguna otra guerra antes de esta se había visto una mortalidad tan grande. ¿Y cómo fue que pasó esto? Yo te lo resumiré lo mejor que pueda. La Gran Guerra. Los participantes fueron las potencias centrales, conformadas por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, a los que se le uniría el Imperio Otomano y Bulgaria, contra la Triple Entente, conformada por el Imperio Británico, Francia, Serbia y el Imperio Ruso, a los que se le uniría más tarde Italia, el Imperio del Japón, Bélgica y Estados Unidos. La chispa que inició el conflicto fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, el heredero al trono austrohúngaro en Sarajevo a manos de un serbio llamado Gavrilo Princip, que provocó que el Imperio austrohúngaro le declarara la guerra a Serbia, pero el Imperio ruso se la declararía a los austrohúngaros. El Imperio alemán le declara la guerra al Imperio ruso y Francia y el Imperio británico se la declaran al Imperio alemán y austrohúngaro. En la colonia de Togolandia, el Imperio alemán no tenía ningún ejército, así que los británicos y franceses, que ya tenían rodeada la colonia, pudieron invadir fácilmente. En Camerún, Alemania tenía 1.100 soldados coloniales y 3.300 soldados africanos para defender el protectorado alemán. Los ingleses fueron los primeros en atacar y lo hicieron desde Nigeria, siguiendo tres rutas hacia el este, adentrándose a la colonia, pero este ejército fue derrotado por los siguientes factores: la mala calidad de los caminos, mal terreno y las constantes emboscadas alemanas que los obligaron a retirarse. Luego, una fuerza francesa atacó desde el actual Chad al norte de Camerún y capturaron la comuna de Kuseri. Y a principios de septiembre, y una fuerza francesa, con apoyo de belgas provenientes del Congo, capturaron la ciudad costera de Nimbre y luego lograron capturar la capital colonial de Douala el 27 de septiembre de 1914. En África sudoeste alemana, actual Nambia, los soldados coloniales británicos invadieron el territorio desde Sudáfrica, pero el 25 de septiembre de 1914 los alemanes derrotaron a los invasores. La siguiente invasión fue en marzo de 1915 con un ejército de 67.000 británicos y sudafricanos contra 10.000 alemanes que fueron retrocediendo hasta el norte del territorio y después de la batalla de Otavi el 1 de julio se rindieron. En África Oriental Alemana, actuales Tanzania, Burundi y Ruanda, los británicos y los belgas nunca pudieron tomar la colonia, sin importar el número de bajas, y aunque lograron tomar parte de estas, nunca pudieron destruir el ejército alemán, que estaba en inferioridad numérica. Y en el norte del continente, el Imperio Otomano intentó, mediante la Guerra Santa, alzar a los musulmanes contra los británicos, franceses e italianos. Para evitarlo, en Egipto los británicos depusieron al gabinete Abbas II Hilmi, sustituyéndolo por su tío Hussein Kamil. Pusieron fin a la soberanía otomana y defendieron el canal de Suez contra el ataque turco-alemán a través del Sinaí en 1915. Aunque agentes otomanos organizaron un levantamiento en Darfur, Sudán anglo-egipcio, en Libia los suníes alzaron en 1915 obligando a los italianos a retirarse a la costa. Otros agentes otomanos actuaron en Marruecos, pero Francia no solo controló la situación, sino que sacó de su parte de África tropas nativas para luchar en Europa. En el Cáucaso los rusos fueron los primeros en abrir hostilidades, que infligió grandes bajas al tercer ejército otomano. La campaña del Cáucaso siguió muy mal para los otomanos. Su primer ataque contra los rusos fue una complicada maniobra de flanco a través de las montañas nevadas. Acabó en la batalla de Sarıkamış, donde los otomanos perdieron más de 60.000
hombres y el ejército ruso penetró en territorio otomano. El año siguiente, los 17 divisiones otomanas hicieron una continua guerra de ataques y contraataques con los rusos en el lago Van, que terminó en una victoria táctica rusa. En enero de 1916 comenzó la batalla de Erzurum, que terminó en una victoria rusa. Esta localidad, una fortaleza, cayó en manos rusas el 16 de febrero e hicieron 13.000 prisioneros. La ofensiva rusa hecha en invierno sorprendió a los otomanos, que no esperaban mucha actividad en este frente. El 18 de abril, el ejército ruso, apoyado por la armada, conquistó Treblinka, lo que perjudicó el abastecimiento del tercer ejército otomano, que en los meses siguientes sufrió más derrotas y sus intentos de recuperar territorio no tuvieron buenos resultados. En julio, los rusos conquistaron Baiburt y Erzincan. En agosto, las nuevas unidades del segundo ejército otomano lograron atacar el flanco izquierdo, recuperando parte del territorio perdido y estabilizar el frente. Para esto, los otomanos tuvieron que mandar gran cantidad de tropas. La contraofensiva, de escaso resultado, fue muy costosa en hombres y perdieron 30.000 hombres. Fue además la última ofensiva otomana en la guerra y el desgaste de la última reserva con la que entonces contaba el Imperio Otomano. En total, los combates que se libraron en el verano de 1916, los otomanos perdieron 100.000 soldados que no pudieron reemplazar, y el agotamiento otomano y ruso hizo que los combates en este frente fueran mínimos en 1917. Tras la Revolución de Octubre se desintegró el ejército del Imperio ruso y los movimientos independentistas caucásicos permitieron a los otomanos recobrar el territorio perdido hasta entonces. En el invierno de 1917, tras un verano escaso de combates, se firmó un armisticio en el frente caucásico que se ubicó en Erzincan el 12 de febrero de 1917. Sus ejércitos cruzaron la línea del armisticio con Rusia. El 13, el cuerpo del ejército caucásico recuperó Erzincan y el 12 de marzo Erzurum. El 11º cuerpo entró en Treblinka el 17 de febrero. El cuarto cuerpo, situado del sur, con los otros dos recobraron Van y alcanzó la frontera con Rusia y Persia mediados de abril. En 1915, estrategas británicos influidos por Winston Churchill calculaban la conveniencia de atacar la capital del Imperio Otomano, aunque expertos militares británicos y franceses criticaron el plan. El plan consistía en un desembarco a la entrada de los estrechos de Marmara, seguido de un avance de la infantería en las que colaborarían escuadras aliadas fundamentalmente como respaldo de la infantería. Según los que crearon el plan, esto hundiría el régimen político. El asalto de la flota aliada comenzó el 19 de febrero de 1915, pero pronto se encontró con la defensa otomana asesorada por alemanes. Tras el fracaso de la incursión inicial de la flota, los aliados prepararon un contingente que debía conquistar los fuertes enemigos situados a ambos lados del estrecho de los Dardanelos. En abril de 1915, un cuerpo expedicionario británico desembarcó en la península de Galípoli, cerca de la isla fortificada de Homónima, clave para controlar el estrecho. Chocó con la denominada defensa de los otomanos que dirigía Mustafa Kemal. El desembarco del cuerpo expedicionario de Oriente francés en la costa asiática y unidades
ANZAC en la europea no mejoró la situación de los aliados que tuvieron que evacuar la zona en abril de 1916. La campaña de Gallipoli supuso la mayor victoria otomana de la guerra y les costó a los aliados 40.000 bajas. Persia en un inicio se declaró neutral en la Primera Guerra Mundial y trató de evitar comprometerse con los dos bandos enfrentados. Pese a ello, su territorio fue pronto campo de batalla de beligerantes, lo que obligó al gobierno persa a crear una comisión para calcular los estragos sufridos por el país a causa del conflicto mundial. El país contaba con guarniciones rusas y británicas. Los otomanos atacaron las primeras a finales de 1914 e invadieron el norte del país en enero de 1915. Habían alcanzado Tabriz. El contraataque ruso hizo retroceder a los otomanos hasta la frontera y a partir de ese entonces los combates en esa zona se limitaron a una serie de escaramuzas entre un cuerpo de caballería rusa y un puñado de tropas otomanas apoyados por irregulares persas. Los alemanes, para disgusto de los otomanos, que no deseaban que estos extendiesen su influencia por la zona a través de Persia, algunas pequeñas expediciones hacia Afganistán, Asia Central, para fomentar las revueltas contra rusos y británicos. Aunque tanto alemanes como otomanos anhelaban apoderarse de territorio persa y habían firmado incluso un pacto respecto a en Constantinopla en 1915, por el que acordaban repartirse la Persia occidental en zonas de influencia. El gobierno persa no reaccionó a las ambiciones de los dos países hasta la conquista de Damasco por los aliados en septiembre de 1918. En primavera de 1916, y aprovechando la victoria de Kut, los otomanos volvieron a penetrar Persia y a principios de agosto se adueñaron de Hamadan, donde se detuvieron por falta de fuerzas para seguir avanzando. Los rusos se replegaron a las montañas a esperar refuerzos y dificultar la invasión otomana. En Mesopotamia, las fuerzas otomanas combatieron contra los británicos. El 5 de noviembre de 1914, los británicos desembarcaron en el extremo occidental del Golfo Pérsico con el fin de garantizar los intereses de las compañías petrolíferas británicas en la zona. A finales de año, las unidades en la región de Kuwait hicieron ofensivas hacia Bagdad, y ellos en ese entonces alcanzaron la parte alta del río Shatt al-Arab. Luego continuaron lentamente por Mesopotamia, estorbados por el duro clima, y a principios de 1915 estaban a 50 kilómetros de Bagdad. Las fuerzas británicas, no obstante, estaban agotadas y eran inferiores en número, por lo que un avance hacia Bagdad era peligroso. Los británicos tampoco tenían suficiente abastecimiento, algo más al norte de la posición británica. Los otomanos establecieron dos líneas defensivas que protegían Bagdad. A finales de 1915 y principios de 1916, los británicos sufrieron graves derrotas en Kut al-Amara y no habían logrado quebrar el cerco enemigo. Los británicos tuvieron que hacer grandes reformas en el ejército mesopotámico para sostener este frente, y para ser más ofensivas mandaron 200.000 soldados. En 1917, los británicos reanudaron el ataque y lograron tomar Bagdad en marzo. En los meses siguientes, el ejército británico siguió conquistando territorios como Samarra, Tikrit y Hit. No obstante, los combates en este frente no terminaron hasta el final de la guerra. El 15 de agosto de 1914, al estallar la Primera Guerra Mundial en Europa, Japón lanzó un ultimátum a Alemania exigiendo que renunciara a su control del territorio en la disputada de Qianzhou,
Al rechazar el ultimátum, Japón declaró la guerra el 23 de agosto y el mismo día su armada bombardeó el territorio alemán. El 7 de noviembre de 1914 la bahía fue ocupada por fuerzas japonesas. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, las tropas australianas captaron Kaiser Wilhelmsland y las islas cercanas en 1914. Después una breve resistencia liderada por el capitán Karl von Clausewitz y el teniente Robert von Bonhoeffer, mientras que Japón ocupó la mayor parte del resto de las posesiones alemanas en el Pacífico. En mayo de 1915, las tropas italianas entraron por primera vez en combate. Aunque sus ejércitos estaban mal preparados, se confiaba en una victoria rápida sobre las fuerzas austrohúngaras, y ya se vislumbraba la entrada triunfal de los italianos en Viena. Inicialmente, Italia realizó algunos avances en la frontera italio-austriaca y ocupó algunos territorios. Sin embargo, pronto las fuerzas austriacas se estabilizaron en el frente, aprovechando las defensas naturales que brindaban los Alpes. A partir de entonces, Italia tuvo importantes dificultades para avanzar y las ofensivas se libraron instintivamente sobre el río Isonzo. 12 batallas tuvieron lugar entre 1916 y 1917 en el valle de dicho río, que marcaba la frontera entre Italia y el Imperio Austrohúngaro, pero no tuvieron éxito. Una y otra vez se estrellaban contra las fortificaciones austriacas al tiempo que las tropas italianas se desmovilizaban. Para colmo de males, en 1917 Alemania se deshizo del frente oriental por la retirada de la Rusia soviética y pudo concentrar sus tropas en el frente occidental. Los ejércitos teutones acudieron en ayuda de los austriacos que se dispusieron para lanzar una ofensiva contra Italia. Se inició el 24 de octubre de 1917 y culminó en la batalla de Caporetto, donde las tropas aliadas sufrieron una de las peores derrotas de la guerra. Los ejércitos italianos adoptaron entonces posiciones defensivas ante las tropas de los imperios centrales, que combatían ya en territorio italiano. Con la moral baja, los italianos fueron cediendo terreno y las tropas germanas y austriacas, dirigidas por el general Otto von Below, llegaron a las puertas de Venecia. Fue entonces cuando el ejército italiano pudo contener el avance a la altura de Treviso, con ayuda de refuerzos británicos y franceses. Además, el general Luigi Cardona fue sustituido por Armando Díaz, que recuperó la moral de las tropas y preparó la contraofensiva. La revancha llegó meses después, con un ejército reorganizado y con la moral alta y con una población que recordaba los desmanes austriacos durante los años de ocupación en los siglos XVIII y XIX. El Reino de Italia se dispuso a asestar el golpe definitivo a Austria-Hungría. Entre el 23 de octubre y el 2 de noviembre de 1918, Italia lanzó una enorme contraofensiva que rompió el frente austriaco tras la batalla de Vittorio Veneto. Los aliados concentraron más de 1 millón de soldados, sumando italianos, franceses, ingleses y estadounidenses, frente a los 800.000 hombres de los imperios centrales. Las fuerzas austrohúngaras se colapsaron definitivamente ante la potencia de los aliados, y al imperio austrohúngaro se le multiplicaron los problemas. Los ejércitos aliados recuperaron todo el terreno perdido en los años anteriores y 300.000 austriacos fueron hechos prisioneros. Hubo más de 90.000 muertos en el lado de los imperios centrales y más de 36.000 bajas en el lado aliado. Austria-Hungría se apresuró a pedir un armisticio después de que los italianos tomasen el Trentino y la ciudad de Trieste. Este se firmó finalmente en Villa Giusti, a las afueras de Padua, y certificó la victoria italiana a la descomposición de Austria-Hungría.
Inicialmente el Imperio ruso obtuvo algunas victorias sobre Austria-Hungría e invadió Prusia Occidental en las primeras semanas de agosto. Luego fue derrotado en la batalla de Tannenberg por los alemanes a finales de agosto. En septiembre de 1914 el ejército alemán comenzó la invasión de Rusia. El 9 de octubre cruzó el Vístula dirección a Varsovia, pero fue vencido por el ejército en esta ciudad. Los austriacos, por su parte, atacaron por el sur en los Cárpatos, pero fueron frenados por los rusos, si bien a costa de grandes pérdidas. El jefe del Estado Mayor austrohúngaro Franz Conrad von Hohenzollern había ordenado la ofensiva participada contra Rusia. Tras unos rápidos avances se había topado con el grueso ejército ruso al mando del gran duque Nicolás, que tras duros combates había hecho retroceder a los austrohúngaros. En el sur, el general Alexei Brusilov invadió la Bukovina, cuya capital fue evacuada por los austrohúngaros el 31 de agosto de 1914. El 3 de septiembre caía en manos de los rusos la cuarta ciudad del imperio y gran centro de comunicaciones, Leópolis. Se sucedieron 4 semanas de retirada continua austrohúngaro. El 13 de septiembre los rusos sitiaban la fortaleza de Przemyśl, que se evacuaba el 21. La retirada austrohúngara finalizó el 2 de octubre y el frente se estabilizó en la línea Tornow-Gorlice, a 140 kilómetros al este de Lüneburg, y con 2/3 de Galicia en poder de los rusos. Al retroceder los alemanes, los rusos volvieron a atacar en la batalla de Tots, pero fueron derrotados, aunque ambos ejércitos sufrieron cuantiosas bajas. En la fase inicial de la guerra, las ofensivas de Rusia en Prusia del Este acabaron con bastantes tropas del frente occidental para permitir que los franceses, belgas y británicos pararan el avance alemán. El 4 de junio de 1916, los ejércitos rusos de Brusilov lanzaron un ataque contra posiciones austriacas, pero en invierno de 1916, un contraataque alemán recuperó el territorio perdido por los austriacos. Estas acciones dejaron a ambos frentes casi igualados. Tanto Rusia como Alemania buscaban desesperadamente una victoria. Rusia, debido a sus agotamientos, Alemania a causa de los recursos superiores de sus enemigos. Debido a la gran pérdida de soldados por parte del ejército ruso, en toda Rusia hubo huelgas por parte de todos los estratos de la sociedad contra la guerra y el zar. Como ejemplo, en otoño de 1916, miembros de la Marina se amotinaron 2 veces, una en el mar Báltico y otra en el mar Negro. Se comenta que la zarina Alejandra Fyodorovna, nacida en el entonces enemiga Alemania, maneja los asuntos de estados controlada por el monje Rasputín. Ante la amenaza revolucionaria, el zar respondió con más represión y en febrero de 1916 se ordenó a las tropas del zar disparar contra los manifestantes en Petrogrado durante la llamada Revolución de Febrero. Como el descontento aumentaba, el zar intentó regresar del frente a Petrogrado, pero los revolucionarios se lo impidieron. Entonces, el 15 de marzo, el zar Nicolás II abdicó y el gobierno provisional ruso tomó el control. Este hecho provocó gran admiración por parte de los rusos, que esperaban una nueva ofensiva contra su enemigo más débil, los austriacos. Esta ofensiva fue la ofensiva Kerensky y tuvo lugar en julio de 1917, estancando tras un pequeño éxito inicial, mientras en septiembre de 1917 los alemanes realizaron su último ataque conquistando Riga y debilitando enormemente el gobierno provisional, que no era capaz de contener las insurrecciones en Rusia. El 7 de noviembre de 1917, a la señal de los cañones de la Aurora, los revolucionarios bolcheviques atacaron el Palacio de Invierno de Petrogrado, iniciando la Revolución de Octubre, que se extendió rápidamente por toda Rusia.
Entonces la recién establecida República Soviética de Rusia salió de la impopular guerra. Pese a vencer en los primeros combates al ejército austrohúngaro en 1914, los serbios tuvieron luego que abandonar su país retirándose a través de Albania a finales de 1915, acosados por las divisiones austroalemanas que los invadieron desde el norte y el oeste, y las búlgaras que lo hicieron desde el este. Amparados por los aliados, continuaron la lucha contra los imperios centrales. Los restos del ejército serbio fueron enviados al frente macedonio, en el que consiguieron recobrar algunos territorios del sur de Serbia. El resto del país, sin embargo, quedó ocupado por los austrohúngaros o anexionado a Bulgaria. Tras 2 años más de una guerra de desgaste, el ejército de Oriente, compuesto en gran parte por unidades serbias, quebró las líneas enemigas y liberó el reino en pocas semanas en el otoño de 1918. Al inicio de la Primera Guerra Mundial, el ejército alemán ejecutó una versión modificada del Plan Schlieffen, diseñado para invadir Francia rápidamente y poder volver toda su fuerza hacia Rusia. Para ello debía cruzar Bélgica a toda velocidad, derrotar a Francia mediante una maniobra de flanqueo hacia el sur para rodear al ejército francés en la frontera alemana. Los ejércitos, bajo el mando de los generales Alexander von Kluck y Karl von Bülow, atacaron Bélgica el 4 de agosto de 1914. Luxemburgo había sido ocupada sin oposición el 2 de agosto. La primera batalla en Bélgica fue el asedio de Lieja, que duró del 5 de agosto al 16 de agosto. Lieja estaba bien fortificada, sorprendió al ejército alemán al mando de von Bülow por su capacidad de resistencia. Tras la caída de Lieja, la mayor parte del ejército belga se retiró hacia Amberes y Namur, aunque el ejército alemán circunvaló Amberes, siguió siendo una amenaza para su flanco. Luego se sucedió otro asedio a Namur, que duró aproximadamente del 20 al 23 de agosto. 5 días después culminaría el asedio de Amberes con la caída de esta ciudad. El plan ofensivo francés de preguerra, el Plan 17, tenía por objetivo capturar Alsacia y Lorena. Tras el estallido de las hostilidades, para ello preparó un enorme ejército de 1.250.000 hombres. La ofensiva principal se lanzó el 14 de agosto con ataques a Saarburg en Lorena y Mulhouse en Alsacia, siguiendo el plan Schlieffen. Los ejércitos alemanes se retiraron lentamente, infligiendo las máximas pérdidas a los franceses. Los franceses avanzaron hacia el río Sarre e intentaron capturar Saarburg antes de ser rechazados. Los franceses conquistaron Mulhausen, pero tuvieron que abandonarla para ir al auxilio de las debilitadas fuerzas de Lorena. Tras marchar sobre Bélgica, Luxemburgo y el bosque de las Ardenas, un ejército alemán de 1.300.000 hombres avanzó a partir del 24 de agosto hacia el interior del norte de Francia, donde se encontraron con el ejército francés y las primeras divisiones de la Fuerza Expedicionaria Británica. A continuación se libraron varias batallas conocidas como las de las fronteras. Las batallas clave fueron la de Charleroi y la de Mons. Seguidamente se produjo una retirada general aliada, dando como resultado más enfrentamientos como la batalla de Le Cateau, el asedio de Maubeuge y la batalla de Saint-Quentin. El ejército alemán, al límite de sus fuerzas, llegó a menos de 70 kilómetros de París.
pero en la primera batalla del Marne, las tropas francesas y británicas consiguieron forzar una retirada alemana, dando fin a su avance hacia el interior de Francia. El ejército alemán se replegó hacia el norte del río Aisne y se atrincheró, estableciendo un frente occidental estático que perduraría 3 años. Tras una retirada alemana, ambas fuerzas intentaron flanquearse mutuamente en una serie de enfrentamientos conocidos como la Carrera hacia el mar, y extendiendo rápidamente su sistema de trincheras desde el Canal de la Mancha hasta la frontera suiza. En 1915, entre la costa y los Vosgos había una protuberancia en las líneas de trincheras llamada Saliente de Noyon por el pueblo francés capturado en el máximo punto de avance cerca de Compiègne. El plan de Joffre de 1915 consistía en atacar este saliente por ambos flancos con el objetivo de aislarlo. Los británicos formarían la fuerza de ataque por el norte, haciendo previsión hacia el este en Artois, mientras los franceses atacaban Champagne. El 10 de marzo, como parte de una pretendida ofensiva mayor a la región de Artois, los ejércitos británico y canadiense atacaron Nueve Chapelle en un intento de ocupar la cordillera de Aubers. El asalto fue llevado a cabo por 4 divisiones a lo largo de un frente de 3 kilómetros, precedido por un bombardeo concentrado que duró 35 minutos. El asalto inicial hizo rápidos progresos y la aldea conquistada en menos de 4 horas. No obstante, el asalto se ralentizó debido a problemas de logística y comunicaciones. Los alemanes llevaron reservas y contraatacaron, frustrando el intento de capturar la cordillera. Como los británicos habían gastado alrededor de un tercio de sus suministros totales de obuses, el general John French culpó del fracaso a la escasez de munición a pesar del éxito del ataque inicial. A pesar de los planes alemanes de perpetuar el estancamiento con los franceses y los británicos, los comandantes alemanes planearon una ofensiva en el pueblo belga de Ypres, que los británicos habían ocupado en noviembre de 1914 durante la primera batalla de Ypres. El objetivo radicaba en distraer la atención de las ofensivas principales en el frente oriental, desbaratando los planes franco-británicos y también para probar una nueva arma. Tras un bombardeo de 2 días, el 22 de abril los alemanes liberaron gas cloro en el campo de batalla, que se desplazó hasta las trincheras británicas. La nube amarillo-verdosa asfixió a los defensores y los de la retaguardia entraron en pánico, creando una franja sin defender de 6 kilómetros de ancho en las líneas aliadas. Sin embargo, los alemanes no estaban preparados para el éxito que obtuvieron y carecían de tropas suficientes para aprovechar la brecha. Pronto llegaron tropas canadienses que repelieron el avance alemán. Esta segunda batalla de Ypres marcó el primer uso a gran escala de armas químicas, siendo liberadas 170 toneladas en las líneas aliadas, causando la muerte de 5.000 hombres en pocos minutos, a pesar de estar prohibido en el Convenio de La Haya de 1899. El ataque de gas se repitió 2 días después y causó una retirada de 5 kilómetros en la línea franco-británica, pero la oportunidad se había perdido. El éxito de este ataque no se repetiría, ya que los británicos y franceses se defenderían introduciendo máscaras de gas y otras contramedidas. Un ejemplo del éxito de estas medidas se dio un año después, el 27 de abril, cuando a 40 kilómetros del sur de Ypres, en la batalla de Hulchurch, las tropas de la 16ª División Británica consiguieron resistir los resueltos ataques de gas alemanes.
Aunque ya se habían empleado aviones en la guerra para tareas de reconocimiento, el piloto francés Roland Garros se convirtió el 1 de abril en el primero en abatir un avión enemigo utilizando ametralladoras que disparaban hacia delante a través de las hojas de la hélice. Esto se consiguió reforzando bastante las hojas para que rebotaran las balas que impactaran con ellas. Varias semanas después, Garros se vio forzado a aterrizar tras las líneas alemanas. Su avión fue capturado y enviado al ingeniero holandés Anthony Fokker, que en poco tiempo desarrolló una mejora sustancial en el avión. El engranaje interruptor por el que la ametralladora quedaba sincronizada con la hélice, de manera que solo disparaba balas cuando la hélice no se encontraba en la línea de fuego. Este avance entró en servicio rápidamente y Max Immelmann fue el primero en anotarse la primera muerte haciendo uso de él el 1 de agosto. Esto dio comienzo a una carrera armamentística, ya que ambos bandos desarrollaban mejores armas, mejores motores, etc., hasta el final de la guerra. También inauguró el culto a los ases de la aviación, siendo el más famoso el Barón Rojo. La ofensiva aliada final de la primavera se produjo en Artois, con el objetivo de intentar capturar la cresta de Vimy. El 10º ejército francés atacó el 9 de mayo tras un bombardeo y avanzó 9 kilómetros. Sin embargo, se replegaron al llegar al alcance de los nidos de ametralladoras y la artillería alemana disparó sobre los atacantes. El 15 de mayo la ofensiva se había detenido. Durante el otoño de 1915, el azote de Fokker comenzó a tener efecto en el frente de batalla, ya que los aviones de localización aliados casi fueron eliminados del cielo. Estos aviones de reconocimiento se utilizaban para dirigir el fuego de artillería y para fotografiar las fortificaciones enemigas. Pero ahora los aliados estaban prácticamente cegados por los cazas alemanes que empleaban ametralladoras que podían disparar a través de la hélice. En septiembre de 1915 los aliados lanzaron ofensivas importantes. Los franceses atacaron Champagne y los británicos Loos. Los franceses habían dedicado el verano a preparar esta acción, mientras que los británicos asumieron el control de más parte del frente para dar más libertad a las tropas francesas. El bombardeo, que se había planeado cuidadosamente por medio de fotografía aérea, comenzó el 22 de septiembre. El asalto principal se lanzó el 25 de septiembre y, al menos en principio, hizo buenos progresos a pesar de las alambradas supervivientes y los puestos de ametralladoras. Sin embargo, previniendo este ataque, los alemanes habían desarrollado líneas defensivas 3 y 6 kilómetros por detrás de las líneas del frente, y consiguieron defenderse del ataque francés que duró hasta noviembre. Además, el 25 de septiembre los británicos iniciaron su asalto a Loos, que pretendía completar el ataque a Champagne. Al ataque lo precedió un bombardeo de artillería de 4 días en el que se dispararon 250.000 obuses y se liberaron 5.100 cilindros de gas cloro. El ataque incluyó a 2 cuerpos en el asalto principal y 2 cuerpos más realizando ataques de distracción en Ypres. Durante el ataque, los británicos sufrieron graves pérdidas, sobre todo debido al fuego de ametralladora, y solo consiguieron avances menores antes de agotar la munición de artillería. Un ataque renovado el 13 de octubre obtuvo resultados algo mejores. En diciembre, el general británico John French fue sustituido por Douglas Hyde como comandante de las fuerzas británicas. 1916. Duelos de artillería y desgaste. El jefe del Estado Mayor alemán, Erich von Falkenhayn, creía que quizás ya no sería posible una penetración en las líneas enemigas, por lo que se centró en forzar una rendición francesa infligiendo numerosas bajas. Su nuevo objetivo era desangrar a Francia.
Adoptó dos estrategias nuevas. La primera, el uso de la guerra submarina sin restricciones para interrumpir los suministros aliados que llegaban desde ultramar. La segunda serían ataques selectivos dirigidos a causar numerosas bajas en las tropas terrestres francesas para infligir el mayor número de bajas. Planeó atacar una posición que los franceses no podrían abandonar por razones tanto estratégicas como de orgullo nacional, y así tenderles una trampa. Se eligió la ciudad de Verdún, porque era una plaza importante rodeada por el anillo de fortificaciones que estaba situada cerca de las líneas alemanas y porque protegía la ruta directa hacia París. La operación se apodó Gericht, la palabra alemana para tribunal, pero que significaba lugar de ejecución. Falkenstein limitó el tamaño del frente a 5-7 kilómetros para concentrar su potencia de fuego y evitar una penetración enemiga tras una contraofensiva. También mantuvo un control estricto sobre las reservas principales, alimentando solo el número de tropas necesarias para mantener la batalla en marcha. En preparación para su ataque, los alemanes habían amasado un cierto número de aviones cerca de la fortaleza. En la base inicial barrieron del espacio aéreo a los aviones de reconocimiento enemigo, lo que permitió que los aviones de reconocimiento y los bombarderos alemanes operasen sin interferencia. Sin embargo, en mayo los franceses respondieron desplegando escuadrillas de Chess con cazas Newport superiores. El congestionado cielo de Verdún se convirtió en el campo de batalla aéreo que ilustró el valor de la superioridad aérea táctica, ya que ambos bandos intentaban dominar el reconocimiento aéreo. La batalla de Verdún comenzó el 21 de febrero de 1916 tras un retraso de 9 días debido a la nieve y la ventisca. Después de un bombardeo masivo de 8 horas. Los alemanes no esperaban mucha resistencia mientras avanzaban lentamente sobre Verdún y sus fortificaciones. No obstante, encontraron una fuerte resistencia francesa que resolvieron los alemanes con una instrucción de los lanzallamas. Los franceses perdieron el control de casi todas sus fortificaciones, incluyendo Fort Douaumont. Sin embargo, los refuerzos franceses consiguieron detener el avance alemán el 28 de febrero. Los alemanes centraron su atención en Le-Mort-Homme, al norte donde los franceses estaban lanzando obuses a los alemanes con cierto éxito. Tras una de las luchas más intensas de la campaña, la colina fue tomada por los alemanes a finales de mayo. Después de un cambio en el mando francés en Verdún, del defensivo Philippe Pétain al ofensivo Robert Nivelle, los franceses intentaron recuperar Fort Douaumont el 22 de mayo, pero fueron repelidos con facilidad. Los alemanes conquistaron Fort Bacux el 7 de junio y con la ayuda del gas fosgeno se acercaron a 1 kilómetro de la última cordillera de Verdún antes de detenerse el 23 de junio. Durante el verano los franceses avanzaron lentamente con un desarrollo de la técnica de la barrera de artillería rodante. Los franceses recapturaron Fort Vaux en noviembre y en diciembre de 1916 habían empujado a los alemanes 2 kilómetros de vuelta desde Fort Douaumont. En primavera, los comandantes aliados estaban preocupados por la capacidad del ejército francés de soportar las enormes pérdidas de Verdún. Se modificaron los planes originales de un ataque a las inmediaciones del río Somme para que los británicos aportaran en ese sector del frente el refuerzo principal.
Esto serviría para aliviar la presión sobre los franceses y sobre los rusos, que también habían sufrido grandes pérdidas. El 1 de julio, tras una semana de lluvia intensa, las divisiones británicas de Picardía lanzaron un ataque en el río Somme, apoyadas por 5 divisiones francesas en su flanco derecho. El ataque había sido precedido por 7 días de intenso bombardeo de artillería. Las experimentadas fuerzas francesas tuvieron éxito avanzando, pero la cobertura de artillería británica no consiguió ni eliminar el alambre de espino ni destruir las trincheras alemanas con la efectividad planeada. Sufrieron el mayor número de bajas, muertos, heridos y desaparecidos en un día en toda la historia del ejército británico, unas 57.000. Tras evaluar el combate aéreo sobre Verdún, los aliados dispusieron de nuevos aeroplanos para el ataque al valle del Somme. Aprendida la dirección de Verdún, el objetivo táctico de los aliados se convirtió en lograr la superioridad aérea y efectivamente los aviones alemanes fueron casi barridos del cielo sobre el Somme. El éxito de la ofensiva aérea aliada provocó una reorganización del arma aérea de los alemanes y ambos contendientes empezaron a usar grandes formaciones de aeroplanos en lugar de confiar en el combate individual. Tras el reagrupamiento, la batalla continuó a lo largo de julio y agosto con cierto éxito para los británicos, a pesar de los refuerzos en las líneas alemanas. En agosto, el general Haig había concluido que era poco probable una penetración y, en cambio, pasó a una técnica de acciones con unidades pequeñas. El efecto buscando era enderezar la línea del frente, algo que se creyó necesario en preparación para un bombardeo masivo de artillería junto con una gran ofensiva. La fase final de la batalla del Somme presenció la primera utilización del tanque en el campo de batalla, el Mark I. Los aliados prepararon un ataque que incluiría 13 divisiones británicas e imperiales y 4 cuerpos franceses. El ataque hizo progresos muy pronto, produciendo un avance de 4 kilómetros en ciertos lugares, pero los ataques tuvieron poco efecto debido a su escaso número y su poca fiabilidad mecánica. La fase final de la batalla se libró en octubre y a principios de noviembre, de nuevo produciendo escasas ganancias y grandes pérdidas de vidas. Con todo, la batalla del Somme hizo penetraciones de solo 8 kilómetros y fracasó en alcanzar los objetivos originales. Los aliados habían sufrido 700.000 bajas y los alemanes más de 360.000, aunque estos números están cuestionados. El Somme causó de forma directa nuevos desarrollos importantes en la organización y la táctica de la infantería a pesar de las terribles pérdidas del 1 de julio. Algunas divisiones habían conseguido alcanzar sus objetivos con mínimas pérdidas. Al examinar las razones que había detrás de las pérdidas y los logros, los británicos y los contingentes coloniales introdujeron el concepto de pelotón de infantería siguiendo los pasos de los ejércitos franceses y alemán que ya habían iniciado el camino hacia el uso de pequeñas unidades tácticas. En la época del Somme, los comandantes de alto rango insistían en que la compañía, 120 hombres, era la unidad de maniobra más pequeña. Menos de un año después lo sería la selección de 10 hombres. En agosto de 1916 cambió el mando alemán del frente oeste, ya que Falkenhayn renunció y fue sustituido por los generales Paul von Hindenburg y Erich Ludendorff. Los nuevos mandos los reconocieron enseguida que las batallas de Verdún y el Somme habían mermado la capacidad ofensiva del ejército alemán.
decidieron que el ejército alemán pasaría a una estrategia defensiva durante la mayor parte de 1917, mientras que las potencias centrales atacarían en los demás lugares. Durante la batalla del Somme y a lo largo de los meses de invierno, los alemanes crearon una posición defensiva preparada tras una sección de su frente que se llamaría línea Hindenburg. Esto pretendía acortar el frente alemán, liberando cierto número de divisiones de otras funciones. Esta línea de fortificaciones se extendía desde Arras hasta Saint-Quentin. La primera vez que los aviones de reconocimiento de largo alcance británicos observaron la construcción de la línea Hindenburg fue en el mes de noviembre de 1916. En 1917 los alemanes llamaron a la retirada escalonada hacia la línea Hindenburg. Esta comenzó el 9 de febrero y terminó el 5 de abril, dejando atrás un territorio devastado que sería ocupado por los aliados. La retirada varió entre 10 y 50 kilómetros desde las líneas originales del frente. Sin embargo, los avances ofensivos británicos continuaron, ya que con cierta justicia el mando afirmaba que esta retirada respondía al azotamiento que recibieron los alemanes durante la batalla del Somme. En abril de 1917 las fuerzas del Imperio Británico lanzaron un ataque que comenzó con la batalla de Arras. A pesar del éxito que lograron el cuerpo canadiense y la quinta división británica atravesando las líneas alemanas en la cresta de Vimy, los aliados no pudieron sacar provecho debido a la negativa de proporcionar refuerzos en la región. Durante el invierno de 1917, la táctica aérea alemana había mejorado. Se abrió una escuela de entrenamiento para los cazas en Valenciennes y se introdujeron aviones mejorados con dobles ametralladoras. El resultado fue una cantidad casi desastrosa de pérdidas para la Fuerza Aérea Aliada, especialmente para los británicos, que tenían que luchar con aviones anticuados, un pobre adiestramiento y una táctica débil. Por consiguiente, los éxitos aéreos de los aliados sobre el Somme no se repetirían, y los alemanes les infligieron severas pérdidas durante el ataque en Arras. Los británicos perdieron 316 miembros de tripulación aérea en contraste con los 114 que perdieron los alemanes. Esto fue conocido como la RFC, como el Abril Sangriento. Ese mismo mes, el general francés Robert Nivelle ordenó una nueva ofensiva contra las trincheras alemanas, prometiendo que sería la victoria decisiva. El ataque llamado Ofensiva Nivelle, también conocida como Camino de las Damas por la zona en la que tuvo lugar la ofensiva, tendría la potencia de 1.2 millones de hombres, precedido por una semana de bombardeos de artillería y acompañado de tanques. Sin embargo, la operación se desenvolvió pobremente, ya que los franceses tuvieron que superar un terreno áspero y cuesta arriba. Además, la detallada planificación quedó trastocada con la retirada voluntaria de los alemanes hacia la línea Hindenburg. La confidencia quedó comprometida y los aviones alemanes ganaron el control del cielo, dificultando el reconocimiento. Esto provocó que la barrera de artillería rodante avanzara demasiado rápidamente y se alejara de las tropas. En menos de una semana habían muerto 100.000 soldados franceses. A pesar de las cuantiosas bajas y su promesa de interrumpir la ofensiva si no producía una penetración, Nivelle ordenó que el ataque continuara en mayo. El 3 de mayo, la cansada segunda división francesa, compuesta por veteranos de la batalla de Verdun, se negó a seguir sus órdenes y llegaron borrachos y sin armas. Sus oficiales carecían de los medios para castigar a toda una división,
y no se tomaron medidas severas. Los motines afectaron a 54 divisiones francesas y produjeron la deserción de 20.000 hombres. En cambio, las apelaciones al patriotismo y al deber animaron a los soldados a volver para defender sus trincheras, aunque se negaron a participar en acciones ofensivas. El 15 de mayo, Nivelle fue retirado del mando y reemplazado por el general Henry Philippe Patin, que suspendió los ataques a gran escala durante el resto de 1917. Los franceses mantendrían sobre todo tácticas de aferramiento del enemigo, limitando las ofensivas en gran escala, las que quedarían principalmente en manos de la Fuerza Expedicionaria Británica en el estrecho sector a su cargo, casi en el extremo occidental de la línea del frente. El 25 de junio llegaron a Francia las primeras tropas estadounidenses, formando la Fuerza Expedicionaria Estadounidense. Sin embargo, las tropas estadounidenses no entraron en las trincheras hasta octubre. Estas tropas necesitaban entrenamiento y equipamiento antes de unirse al combate, y durante varios meses fueron relegadas a tareas de apoyo. Sin embargo, a pesar de esto, su presencia proporcionó un necesitado estímulo a la moral aliada. Desde finales de junio hasta octubre se renovó el combate alrededor de Ypres con la batalla de Passchendaele. La batalla tenía el objetivo inicial de atravesar las líneas alemanas y amenazar las bases submarinas de la costa belga, pero más tarde se limitó a hacer avanzar al ejército británico hacia terreno más alto, alrededor de Ypres, dejando de estar constantemente bajo la observación de la artillería alemana. Los veteranos canadienses de la batalla de la cresta de Vimy y la batalla de la colina 70 se unieron a los mermados Anzac y ejército británico, y tomaron la villa de Passchendaele el 30 de octubre a pesar de la fuerte lluvia y las cuestiones bajas. De nuevo, la ofensiva produjo una gran cantidad de bajas y una ganancia relativamente pequeña, aunque los británicos consiguieron triunfos pequeños pero inexorables durante los periodos de tiempo más seco. El terreno estaba enfangado y plagado de cráteres de la artillería, dificultando mucho el avance de las misiones de abastecimiento durante esta ofensiva. Ambos bandos perdieron un total combinado de más de medio millón de hombres. Esta batalla se ha convertido en el arquetipo de la masacre sangrienta e inútil entre los historiadores británicos, mientras que los alemanes llamaron a Passchendaele el mayor martirio de la guerra. Es una de las batallas que le han granjeado al combate un jefe británico, Sir Douglas Haig, su controvertida reputación. El 20 de noviembre los británicos lanzaron el primer ataque masivo con tanques durante la batalla de Cambrai. Los británicos atacaron con 324 tanques, un tercio de los cuales permaneció en reserva, y 12 divisiones contra 2 divisiones alemanas. Para mantener la sorpresa no hubo bombardeo preparatorio, solo se desplegó una cortina de humo antes de los ataques. Las máquinas portaban fajinas en el morro para superar las trincheras y unas trampas de 4 metros de ancho para los ataques alemanes, excepto para la 51ª división, que no avanzó en las columnas tras los tanques, sino en una línea a través del campo. El ataque inicial fue un éxito para los británicos. Las fuerzas británicas penetraron más de 6 horas que lo que consiguieron en la tercera batalla de Ypres en 4 meses, y con un coste de solo 4.000 bajas británicas. Sin embargo, el avance produjo un inoportuno saliente, y el 30 de noviembre una inesperada contraofensiva alemana desplazó a los británicos de vuelta a sus líneas iniciales. A pesar de esto,
El ataque se percibió como un éxito de los aliados, ya que demostró que los tanques podían superar las defensas de trinchera. La batalla también fue testigo del primer uso masivo de los Stormtroopers alemanes en el frente oeste, que se valían de técnicas de infiltración para penetrar con éxito en las líneas enemigas. Tras el exitoso ataque y penetración de los aliados en las defensas alemanas de Cambrai, Ludendorff determinó que la única oportunidad de victoria para los alemanes residía ahora en un ataque decisivo a lo largo del frente occidental durante la primavera, antes de que las fuerzas estadounidenses fueran una presencia significativa. El 3 de marzo de 1918 se firmó el Tratado de Brest-Litovsk y Rusia se retiró de la guerra. Esto tendría un efecto drástico en el conflicto, ya que 42 divisiones quedaban liberadas del frente oriental para desplegarse en el oeste. Esto les daría una ventaja de 192 divisiones contra 173 aliadas, lo que permitió a Alemania retirar a las unidades veteranas del frente y readiestrarlas para convertirse en Stormtroopers. En contraste, los aliados todavía carecían de un mando unificado y sufrían problemas de moral y número de tropas. Los ejércitos británicos y franceses estaban gravemente mermados y las tropas estadounidenses todavía no habían pasado a un rol de combate. La estrategia de Ludendorff sería lanzar una ofensiva masiva contra los británicos con la intención de separarlos de los franceses y desplazarlos de vuelta hacia los puertos del canal. El ataque combinaría la nueva táctica de Stormtrooper con aviones de ataque aire-tierra y una barrera de artillería cuidadosamente planeada que incluiría ataques con gas. En julio, Foch inició una ofensiva planificada contra el saliente de Marne, produciendo durante los ataques alemanes. Este ataque tuvo éxito eliminando el saliente en agosto, 2 días después de terminar la primavera. Se lanzó una segunda ofensiva principal en Ameis al norte. Este ataque incluiría fuerzas franco-británicas, pero estaba encabezado por tropas australianas y canadienses, junto con 600 tanques apoyados por 800 aeroplanos. El asalto tuvo mucho éxito, haciendo que Hindenburg llamara al 8 de agosto el Día Negro del ejército alemán. El número de tropas del ejército alemán había quedado gravemente mermado tras 4 años de guerra, y su economía y su sociedad estaban sometidas a una gran tensión interna. La ofensiva de los 100 días que comenzó en agosto fue la gota que colmó el vaso, y tras esta cadena de derrotas militares, las tropas alemanas comenzaron a rendirse en gran número. Cuando las fuerzas aliadas rompieron las líneas alemanas con un gran coste, la monarquía imperial se derrumbó y dimitieron los dos comandantes del ejército, Hindenburg y Ludendorff. Todavía rugían las batallas cuando la Revolución de Noviembre puso un nuevo gobierno en el poder, que rápidamente firmó un armisticio el 11 de noviembre de 1918 que suspendió toda la lucha en el frente occidental y terminando la guerra de una vez por todas. Y bueno, chicos, hasta acá termina el documental. Espero que les haya gustado. A mí me costó mucho hacerlo, también me encantó hacerlo. Espero que les haya ayudado a todos los que necesitan historia. Y bueno, nos vemos en otro momento.